Hola, ¿qué tal, amigas? Una vez más estamos contigo en tu programa Esencia de Mujer. Y pues ahora seguimos en este segmento que me encanta. La verdad tenemos muchísimos años, pero es un segmento que cada día nos viene y nos nutre a nosotras las mujeres en este tiempo de conocer aquellas historias en los tiempos. Y bueno, pues traemos una historia maravillosa ahora en los labios de una mujer joven, maravillosa, coach, conferencista, líder, y pues podría dar la lista larga, ¿verdad? Pero es una mujer que, al igual que de la mujer que vamos a hablar el día de hoy, pues es una mujer valiente, activa, trabajadora. Entonces creo que esta historia aplica muy bien en su vida y en la vida de muchas mujeres que sé que al escucharla se van a identificar más en este tiempo que estamos en tiempos de mujeres. Y bueno, pues quiero presentar a nuestra invitada, Erika Garay. Muchas gracias, Erika, por venir y compartirnos esta maravillosa historia que nos vas a compartir. No sin antes recordarles, no se olviden de darle like ahí a nuestras redes sociales. Tenemos nuestro canal de YouTube como Esencia de Mujer Oficial. Suscríbete y también por ahí visítanos en nuestra página de Facebook, Esencia de Mujer. Te invitamos también a nuestros programas de radio. Estamos en el 860 AM todos los sábados en punto de las 3 de la tarde. Estamos en el FM 103.1 en Alternativa FM. Así es que conéctate con nosotros. En FM estamos los lunes a las 6 de la tarde y los viernes. No te despegues, continuamos contigo para compartirte esta maravillosa historia de Débora. ¿Quién es Débora, entonces? Eso es lo que vengo a compartir yo. Bueno, pues buscando una historia de una mujer que representara como este rol de esa mujer que queremos ser en estos tiempos, encontré una historia muy peculiar de una mujer que se llama Débora. Y en el nombre decía Débora de Lapidot, ¿no? Que es el esposo que representaba fuego. Y aunque el esposo no figura tanto, ella se convierte en una parte fundamental del triunfo de la liberación del pueblo de Israel. La historia dice que Débora era una profetisa y también era una jueza. Entonces yo me imagino cuando escucho esto, que pues ella era la encargada de recibir los mensajes, ¿no? Imagínate como la vocera de lo que Dios tiene para el pueblo. Así es como yo visualizo en aquellos tiempos a Débora. Entonces, ella se había ganado el prestigio y el renombre de que lo que ella hablaba era básicamente lo que Dios quería para su pueblo. Y luego también era juez. ¿Qué significaba esto? Que las personas acudían a ella para conciliar problemas, para conciliar discusiones. Imagínate en un juzgado, ¿no? Una abogada a la que van las personas que tienen discusiones o problemas y que ella, con una visión neutral, resuelve y dictamina lo mejor para ambos. ¿Qué interpreto yo? Pues que era abogada. Entonces imagínate una abogada, una gobernante, una profetisa, era esposa. Yo me imagino a Débora una mujer, ¡wow! Entonces, ¿qué dice la historia de Débora? Que ella recibe un mensaje para Barak, que era en aquel momento el que tenía a cargo a muchos hombres o al ejército. Ajá. Entonces se le dice a Barak que Dios quiere darle el triunfo y que necesita llevar 10,000 hombres al monte. No me acuerdo del monte, pero a un monte. El monte de Tabor. Ese mero. Entonces, Barak le dice que si ella va, él va. Pero que si no va, que él no va. Qué tremendo que el jefe del ejército haya tenido miedo y quiera ir, pero con una mujer al frente. ¡Wow! Y Débora le dice, claro que sí, nada más que como ya voy a ir, te tengo que decir que la gloria no va a ser tuya. La gloria va a ser para una mujer. Y así lo deja, ¿no? Ajá. Así se queda la historia. Entonces Barak junto con Débora van a la pelea. En este momento ellos estaban en desventaja porque había un ejército de Sisara, el gobierno que tenía 900 carros. Entonces en aquel tiempo pues se presumía que era más poderoso tener esos 900 carros que los 10,000 hombres.
pero no contaban con que la presencia divina iba a estar presente. Wow. En ese momento se desborda un río, manda un titupochal de agua y empieza a hacerse un lodazal, van a la goma a los carros de Sísara, y entonces ahí es donde los 10,000 hombres a cargo de Barak le dan la victoria. Luego Sísara se baja de su carro y huye. Y en esa huida los soldados de Barak salen a perseguirlo. Sísara llega a un pueblo y en una casa hay una mujer que le dice que pase, le tapa con una cobija, le da leche. Él pide agua y la mujer le da leche. Calientita. Sí, entonces él dice, no, pues aquí me están cuidando muy bien, yo estoy a gusto. Y esa mujer se llama Jael. Ajá. Y resulta que Jael agarra una estaca y se la pone a Sísara, y entonces esa es la victoria a la que se refería Débora. La mujer que se lleva la gloria es Jael, porque es la que mata a Sísara. Luego ya le manda a hablar a los soldados de Barak y les dice, aquí está el hombre que buscas, pero ya está muerto, no te preocupes, yo ya hice el trabajo. De esta historia entonces se cumple la profecía de Débora, que obtiene el triunfo Barak por medio de una mujer. Y básicamente esa es como que la historia relevante de Débora. Así que en conclusión, era una mujer gobernante, profetisa, juez, y era una mujer increíble que yo creo que sí tiene muchos valores que hoy en la actualidad podríamos desear muchas mujeres, que a lo mejor no nos atrevemos a incursionar en campos que los lideran hombres, ¿no? En ese sentido, hay muchas mujeres que ya están rompiendo esos paradigmas y que están en cargos de posición. Como un paréntesis, que esto no tiene que ver con la historia de la Biblia, yo estoy muy contenta, por ejemplo, en Rotary, porque por primera vez en la historia va a haber una gobernadora mujer. Y en estos tiempos... Wow. Estamos viendo también la presencia de mujeres, ¿no? Tenemos la primer gobernadora mujer, tenemos la primer presidente mujer, y han estado surgiendo estas nuevas primeras mujer en algo que era una actividad en un inicio o en mucha tradición liderada por hombres. ¿Qué nos puedes decir de eso, Sandra? Pues mira, a mí me apasiona la historia como la cuentas, y pues qué tremendo también que esta Jael era del pueblo que estaba oprimiendo al pueblo de Israel, del contrario de Débora. O sea, ella misma dio la victoria aún en contra de uno de sus líderes, porque era el líder del ejército de su propio pueblo. Pero pues yo me imagino que para que Jael haya hecho esto es porque sabía que era algo injusto. Era una mujer que buscaba también justicia, Jael. Yo creo que es muy impresionante ver la historia esta historia de Débora y de Jael, porque sin darse cuenta, las dos se conectaron en una justicia independientemente del pueblo, ¿verdad? Esto me apasiona saber. También agregar otra cosa, Débora aparte era poetisa. Fíjate nada más, era gobernadora, fue al frente de la batalla, pero cantó la victoria a través de un poema que viene ahí en el libro de Jueces, en el capítulo 26, está el poema que Débora cantó al tener la victoria. Entonces yo creo que mujeres como Débora son las mujeres que hoy en este día pues, se requieren, ¿verdad? Y es una historia que a mí en lo personal me apasiona, me inspira a decir, sí se puede. Si Débora pudo hace 5,000 años de esta historia aproximadamente, si nos vamos a los tiempos bíblicos, yo pienso que hace aproximadamente 5,000 años que existió esta mujer que pudo ser gobernadora, juez, profetisa, poetisa, o sea, líder. Me llama mucho la atención también que por ahí en la historia de Débora, en Jueces 25, capítulo 25, dice que cuando ella vio la opresión del pueblo en el que ella vivía, pues dijo, ya es tiempo. Y dijo una frase que creo que como madres, como mujeres, independientemente como madres del vientre, la mujer por esencia, en su naturaleza, tiene la capacidad de dar vida. Yo siempre digo que no solamente en el vientre, sino vida en los sueños de nuestros hijos, vida a los pueblos. Y Débora es un ejemplo de ella.
la Biblia no habla de que Débora haya tenido hijos en su matrimonio. Sí habla de ser una mujer de hogar, de matrimonio, pero no de ser madre. Sin embargo, la frase que la identifica es cuando ella dice: me levantaré yo, Débora, como madre de esta nación. ¿Qué te dice eso, Erika? Pues que básicamente dedicó su vida a su hijo, que era su nación, a su pueblo, a liderar. Ahí está la revelación de Erika. Cómo muchas mujeres que quizás no hayan podido tener hijos o no quieran tener hijos, cómo la capacidad de dar vida no solamente es en el vientre, sino ella le dio vida a la nación. Convirtió a todos los jóvenes, los niños, en sus propios hijos. Entonces creo que en este tiempo, ¿cómo se requiere, no? Mujeres como Débora, con ese empoderamiento de su diseño, porque ella entendió su diseño de dar vida a una nación, de ser madre, no de los suyos, sino de todos. Pues es que hay que entender qué significa ser mamá, ¿no? El concepto lo tenemos muy arraigado porque decimos, bueno, tienes un hijo, pero al final, quieras o no, la dedicación que tú le tienes que dar a un hijo es, bueno, primero que nada, cuando está chiquito, cuidarlo para que no se mate, porque son muy traviesos, sino todas las mamás sabemos que se suben, se meten cosas en la boca. Tengo 3. Entonces, yo no estoy hablando nomás por hablar, lo he vivido. Entonces, la dedicación que una mujer necesita para que salvaguardar la seguridad de sus hijos es una. Luego los tienes que alimentar, ¿no? O sea, los tienes que fortalecer, porque si no, que se te enferman, que el doctor... Y al final del día, los mismos principios se aplican en muchas cosas. No nada más es que... ¿En un negocio? Esa iba. En una nación, en un negocio, en un proyecto, en un proyecto de servicio. Todo esto requiere, si tú te vas a la esencia de lo que significa ser mamá, pues salvaguardar, ¿no? Proteger, alimentar, fortalecer, acompañar, guiar, orientar, amar. Y todos estos principios que tú como mamá, quieras o no, los aplicamos en el proyecto, en la empresa, en la comunidad, en el gobierno, los aplicas también. Totalmente. Por eso, bueno, vámonos a qué nos deja esta historia de Débora. A ti, Erika, ¿qué te enseña Débora? ¿Qué te deja? ¿Qué te inspira? Pues me deja la historia de éxito de una mujer líder. Creo que algo que a mí me atrae es esta parte de las mujeres que logran lo increíble, el lograr llegar a ser esta, digamos que combinación de gobernante, profetisa, poetisa, o sea, esta combinación especial, única, que podemos conceptualizar a Débora. Eso me llama mucho la atención. Es como si yo quisiera ser una Débora o una combinación de algo que es único, ¿no? Que tú dices, órale, pues es que tiene esto, y logró algo que no existía o que a lo mejor no se había visualizado. Esta parte de Débora es la que a mí me... Logró la liberación de un pueblo. ¿Qué más? Fíjate, qué tremendo, ¿verdad? Y más interesante también el que la Biblia la nombra como mujer de Lapidot. O sea, más allá de todo esto, también ocupa un lugar en el corazón de un hombre cuya historia no se conoce. Me encantó lo que leías al inicio, que me estabas comentando qué significa Lapidot. Pues decía algo como antorcha, fuego, algo por el estilo. Algo muy interesante que menciona ahí lo que estábamos leyendo es que Lapidot no figura, o sea, donde se escucha Lapidot es gracias a Débora. Uh-huh. Él como tal no funge como líder, como una personalidad relevante, pero está presente para Débora, porque Débora es la llamada así, es Débora de Lapidot, es decir, que tenía arraigado, tenía esta parte de sujeción, ¿no? Con su esposo. Y aunque ella es la líder, aunque ella es la vocera, aunque ella es la importante en la historia, de todos modos es importante reconocerle pues que era una mujer casada, ¿verdad? Que también tenía esa responsabilidad y que a lo mejor no tuvo hijos porque no se menciona, pero que básicamente dedicó sus habilidades, dones y talentos al servicio de un pueblo. Y eso creo que es lo más relevante, que logró sacar aquello que había sido otorgado por Dios en dones a ella para ponerlo al servicio de la comunidad y lograr un impacto impresionante. Que yo me imagino que el esposo estaba de acuerdo, era su sustento, ¿no? Más le valía, ¿verdad? Porque era una mujer muy empoderada. Hace 5,000 años existió una mujer súper empoderada
para nosotras las mujeres este tiempo que a veces decimos, sí se puede estar casada, sí se puede tener todos estos dones, talentos, todos estos sueños que queremos realizar, ¿verdad? En nuestra comunidad, siendo casadas. Hoy en día muchas mujeres piensan que para poder, para ser yo empoderada, tengo que divorciarme y andar libre. Y pues con Débora, eso me encanta de la historia de Débora, que en la historia de Débora podemos ver a una mujer, exactamente, una mujer con ese rol de ser esposa. Sin embargo, esto pienso yo que podría haber sido, porque si no, no hubiera dicho así la escritura, ¿verdad? Exacto. Mujer de Lapidot, quiere decir que era una mujer, no en sujeción en esa forma, sino era una mujer que podía con el rol de esposa y podía con todos los demás roles que Dios le había dado la capacidad, ¿verdad? El nombre de Débora pues significa abeja, trabajadora. Y me encanta el nombre de Lapidot, como bien lo dices, antorcha, fuego, ¿verdad? Al decir era una mujer de Lapidot, pues creo que por la conexión era una mujer de fuego. ¿Te gustaría ser esa mujer de fuego en este día? Claro, pura candela. Fíjate que hablamos de que se menciona como madre de una nación, ¿no? Y tú me preguntaste cuántos hijos tengo yo. ¿Cuántos hijos tienes tú, Candy? 4. Fíjate. 7 nietos. A veces nos limitamos por esta parte, ¿no? Es que, bueno, si soy mamá ya no puedo tener una presencia profesional o ya no puedo salir adelante, pero si ella era madre de una nación y tú eres madre de 3 hijos o de 4 hijos, ¿por qué no puedes ser madre de 3 hijos y un proyecto o dirigir una empresa? O sea, claro, no está limitado a como que nada más tienes que tener un hijo y es todo, ¿no? No. Esta también podría ser una enseñanza o una moraleja de que sí se puede si tú aplicas los principios que toda madre conocemos, que hacen que nuestros hijos salgan adelante. Para tus hijos y para tus proyectos, pues se puede llevar a cabo este rol o esta parte con éxito. Y claro, y el tiempo no importa, fíjate, pues yo dediqué muchos años de mi vida, hablando de mi vida personal, completamente al hogar, a mi matrimonio, mis hijos, y yo terminé mi carrera pues hace poquito tiempo, hace 2 horas terminé mi carrera, ya como abuela, madre de 4 hijos, abuela de 7 nietos, y yo acabo de terminar mi carrera profesional y pues sigo desarrollándome como una persona con una actitud de avanzar más, ¿verdad? Y servir a mi nación y servir a mi comunidad. Entonces yo creo que el tiempo a veces nos quiere, o la sociedad nos quiere marcar que ya no es tiempo para ti, porque pues ya viviste, pues ya tienes tus hijos grandes, casados, y ya se terminó tu tiempo. Yo siempre digo, apenas comenzó mi tiempo, porque otra vez vuelvo a tener mi tiempo para realmente realizar en lo que uno pueda, en lo que uno quiera. ¿Cuántos años tendría Débora cuando tuvo la victoria? Sería interesante, dato curioso, si tú sabes. ¿Investiga o ahí? Déjanos el comentario. Sería interesante saber, ¿no? ¿Cuál era la edad de Débora? Probablemente era joven, probablemente no. O sea, a lo mejor era una mujer ya de edad avanzada, quién sabe. Me he dado la tarea, fíjate que es una buena tarea. Para que tuviera el reconocimiento, el renombre y esa reputación, yo creo que no era tan joven. O sea, sí, yo creo que se había ganado en base a años de trabajo esa como jerarquía. Yo sí me imagino que no estaba tan chavalona, pero no sé, no supongamos, ahí sí hay algo que pudiera decirnos, orientarnos de cuál sería la edad, pues coméntalo ahí. Fíjate, y en ese tiempo dice la Biblia que gobernaban, o sea, los que gobernaban se les llamaba jueces, eran los jueces, fueron 12 jueces que gobernaron al pueblo de Israel en esa dispensación bíblica, pero de esos 12 jueces, solo una mujer, Débora. O sea, ¿cómo ha haber sido Débora? Yo la verdad, la historia de Débora a mí me apasiona, de decir, ¿cómo tuvo que haber sido este mujerón para que en aquel tiempo el pueblo de Dios, de una historia bíblica, haya escogido a una mujer para gobernar? Fíjate que en la actualidad eso es algo que podemos analizar. En los campos donde las mujeres todavía no se han posicionado, para que una mujer llegue por primera vez, necesita llegar con un sobreesfuerzo o con un sobretrabajo. Normalmente no llega en las mismas características o condiciones de un hombre. El caso que les platiqué, por ejemplo, de Marina, ¿no? Que es la primer gobernadora del Distrito 4110 en Rotary.
Yo tuve el privilegio de estar en la asamblea donde se vota para que ella sea la primer gobernadora. Y esto es algo muy interesante porque ella ya había concursado antes para ser gobernadora y no había ganado. El modo de cómo ella podía tener esta posición antes de eso era por 5 gobernadores. Esos 5 gobernadores votaban y elegían a quién de los candidatos era el siguiente gobernador, que en este caso ganó Martín Aranda. Luego se cambia la metodología. Llega un gobernador que es Mario Poncio que dice, hey, esto como que no está tan bien. ¿Cómo que 5 personas van a elegir? No. Que se haga en votación y que se haga en asamblea. Y entonces llega la oportunidad de Marina. Fíjate. Y ahí se vota en base a características, porque leen el currículum de los candidatos. Entonces, si tú pones atención en lo que Marina ha vivido de la vida rotaria, ha asistido a un chorro de eventos, ha tenido cargos impresionantes, o sea, tiene muchísimos años de rotaria, y cuando ves con los otros candidatos, no digo que los otros candidatos fueran malos, pero esta parte que te digo de retrabajo, de venir con un poquito más de punch, es en este tiempo. Y entonces se hace a votación. Y no te quiero decir la emoción que yo tenía, que hasta me dijeron, señora, siéntese. Porque yo estaba increíblemente feliz de que había ganado, y no había ganado por casi, no, o sea, ganó, arrasó las votaciones, iba como a la mitad y ya casi era un hecho de que ella iba a ganar. Entonces, el mensaje para ti que nos estás viendo, mujer de esencia, es anímate, porque no puedes ser la Débora de estos tiempos, esa mujer que marque el camino para otras mujeres, que con su trabajo, con su dedicación y con su esfuerzo y con esa esencia de ser madre de hijos, proyectos, de actividades de servicio, seas tú el ejemplo y el testimonio que otras mujeres vean y que digan, yo quiero ser como... Así como nosotros el día de hoy decimos, yo quiero ser como Débora, ¿no? Totalmente. Otra cosa que me impresiona de Débora y que pienso yo que fue como el proceso que la llevó a gobernar, pues ella era profeta, ¿verdad? Ella tenía una conexión íntima con Dios, de manera que Dios hablaba a su corazón y ella del corazón de Dios hablaba al corazón del pueblo. Y luego dicen que se sentaba bajo una palmera en Israel. Y en esa palmera venía el pueblo a tomar consejo de ella, a tomar dirección, y ella le daba justo la dirección a cada individuo, el consejo oportuno, sabio, porque por la conexión íntima que tenía con Dios y que Dios le revelaba la situación de la persona que venía a ella. Entonces es bien importante cómo estamos, ¿verdad? Somos cuerpo, alma, espíritu, y en esa conexión, pues en la parte espiritual, pues necesitamos conectarnos con el creador, ¿verdad? Con el que nos creó, porque es como un mueble, ¿no? Si te descompone, pues ¿a quién vas a ir? Al autor, al creador, para saber qué le falta ahí, un carro, ¿verdad? Pues qué tornillo le falta, un mueble. Igualmente ella tenía esa conexión que todas nosotras como mujeres necesitamos encontrar para ser esas mujeres sabias, oportunas, que pueda el hijo venir y darle a nosotros el consejo oportuno, que venga nuestra vecina y que anhelen, ¿verdad?, de estar cerca de nosotros. Yo creo que esto que vivió Erika, perdón Erika, ya te puse te confundí con Débora. Yo me imagino que todo fue un proceso de que el mismo pueblo la aclamó. ¿Por qué? Por todas estas cosas que ya venía haciendo, ¿verdad? Estas acciones que ella venía haciendo en su vida, por su esencia, por su diseño, pues la llevó a gobernar al pueblo. Pienso yo, ¿verdad?, que pueda ser. Fíjate que ahorita que dices que Débora era profetisa, ¿no? Y que escuchaba lo que Dios quería para su pueblo. Hace unos días estaba yo curiosa con la Alexa. Ya ves que ahorita es muy común que tenemos una Alexa en la casa. Ajá. Y entonces yo le decía, a ver, Alexa, dime una frase o versículo bíblico que hable sobre la felicidad. Y la Alexa, no me acuerdo los versículos, la verdad, era un salmo o algo por el estilo. Pero se me quedó que decía que la felicidad viene de Dios, que si tú te deleitas en Dios, Dios concederá los sueños de tu corazón y entonces llegará la felicidad a tu vida. ¿Y te lo dijo Alexa? Pregúntale a Alexa cosas que tú quieras saber sobre la Biblia y ella te va a dar un versículo que se adapta. La verdad es que a mí me gustó mucho ese pensamiento. Ya después lo busqué y sí estaba, no nada más le crean así a lo tonto, o sea, sí también verifiquen.
pero era un salmo, no recuerdo exactamente el salmo, igual si lo saben, ahí pónganlo, que decía que la felicidad proviene de Dios, que si tú te deleitas en Él, Él va a conceder los deseos de tu corazón. Y entonces tiene mucho sentido, porque a veces nosotros nos enfocamos en obtener felicidad a través de triunfos, a través de nuestros deseos, cuando si ponemos atención y nos dedicamos un poquito a escuchar esta parte de Dios, es cuando ocurre la magia. Y entonces se conceden estos deseos que son los de tu corazón, no tus deseos carnales, no tus deseos de ambición, no tus deseos de poder, sino estos deseos de corazón que hablan de trascendencia, de servir, de impacto. De plenitud. Que ni te imaginas, ¿no? O sea, a veces tenemos estos deseos que tú dices, ¿por qué yo tengo tanto deseo de ayudar a una comunidad de 20 kilómetros allá que nunca jamás, o sea, ni siquiera van a saber que yo los ayudé? ¿Por qué nace esto? Pues es precisamente porque estamos en un modo de sensibilidad óptimo para poder escuchar estos designios, ¿no? O estos mensajes que al final del día son los que nos dan felicidad. Totalmente, ¿verdad? Que la historia de Débora nos deja muchas cosas. Hablando de la palmera, pues dice, ella se sentaba abajo de una palmera y el pueblo venía a ella. Y si vamos viendo las características de la palmera es un árbol que crece con una altitud, ¿verdad? O sea, es alto. La palmera es un árbol que echa raíces muy profundas, por eso crecen sobre todo en las playas, ¿verdad? En las arenas, pero dice que van echando las raíces, y cuando las raíces están en la profundidad buscan rocas para enrollarse, y que cuando vienen los fuertes vientos, tormentas, entonces la palmera puede hacer esto y esto por la altitud que tiene, pero queda firme en su lugar porque las rocas la sostienen. Sus raíces se enrollaron en las rocas y las sostienen. Y la palmera es un árbol que da un fruto agradable. Quienes no hemos ido a la playa y nos deleitamos en ese calor con ese coquito que nos da de esa agua fresca que nos satisface, ¿verdad? La sed. Entonces pienso yo que siempre lo digo cuando hablo de esta mujer de Débora, que Débora fue una mujer que por el estar tan cerca de la palmera tomó estas características en su vida. Y así como les dice Erika, ¿verdad? Mujer que me estás escuchando, mujer de esencia, yo te invito a que tomes estas características que tiene la palmera en tu vida para que seas una mujer como la palmera, que eches raíces profundas en el conocimiento de la palabra, en los principios, en los valores éticos, morales, universales, que seas una mujer de raíces profundas, y que cuando estés en tus raíces más profundas busques una roca para sostenerte. En mi vida, mi roca es Cristo. Cuando vienen los problemas, las situaciones difíciles, ¿verdad?, que todas presentamos, yo me enrollo en esa roca que es Cristo en mi vida para que me sostenga, para que pueda ser movida por los vientos de las tempestades, de los problemas, pero quede intacta porque Cristo, la roca, me sostiene, y yo pueda seguir caminando dando un buen fruto, y que nuestro fruto sea agradable a los que nos rodean. Que esos frutos que dice la Biblia, que son los frutos del Espíritu de Dios, que es el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la humildad, todos estos frutos vengan a mi vida para que yo transmita a la gente esa paz, esa bondad, esos frutos que hoy en día la gente está buscando, y que tú seas como Débora, mujer. Te invitamos a que esta historia no quede solamente en una historia más, sino que sea una historia que te inspire a vivir la vida de Débora en el hoy. En el 2025, ¿por qué no? ¿Cómo ves, Erika? Para ir cerrando, ¿qué más te deja esta mujer? Pues fíjate que ahorita que mencionabas lo de la palmera, en algún momento yo leí que a esa palmera se le había nombrado la palmera de Débora. Qué hermoso, ¿verdad? Y que así como ella toma a lo mejor estos atributos de la palmera, también la palmera de su nombre. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y pues ir cerrando con esa invitación para ti, mujer, que escuches esta historia y que tomes acción en tu vida en la manera en la que lo necesites en este momento. Ahí hay algunos versículos interesantes, creo que lo de la roca está en Mateo, no recuerdo los números exactos, pero menciona sobre esta fortaleza de la roca, y cada una de las cosas que a lo mejor en algún momento tú necesites
creo que sí puede ser como un manual de consulta. Yo he estado en situaciones muy difíciles y he estado en situaciones muy alegres y he estado en muchas situaciones, pero siempre me pongo a curiosear, ¿no? Y de repente le pregunto a Alexa o al ChatGPT o agarro la Biblia y leo algo y siempre hay una constante. A veces me remonta a cosas que no le hallo tanto sentido en el momento, pero la mayoría de las veces son mensajes que fortalecen o que son mensajes de desarrollo. O sea, yo me dedico a capacitaciones, a conferencias, y lo que y soy coach, y lo que encuentras en la Biblia básicamente son como esas frases de inspiración, como esas frases que te contestan a veces en alguna situación difícil, y pues no pierdes nada. Pregúntale a la Alexa, pregúntale al ChatGPT, tienes una situación, dame un versículo sobre una situación de esto y esto, y te aseguro que vas a encontrar algo en la Biblia que te podrá hacer generar una introspección y que por lo tanto, basada en esa introspección, podrás tomar una acción que te lleve a hacer un cambio, una transformación en tu vida para bien, obviamente. Creo que estuvo el día de hoy bien interesante, ¿verdad? Y creo que hubo mucha enseñanza. Dinos 3 cosas que te deja Débora en tu día a día como mujer. Pues creo que la dedicación a tus ideales, la dedicación a seguir el mandato de esto que conocemos como divinidad, como este mensaje de hacer lo correcto, sería eso, ¿no? La dedicación, la obediencia y una característica muy importante que yo veo en Débora, el liderazgo. O sea, cómo a través del liderazgo ella logra causar un impacto. Esas 3 características me quedaría yo, ¿verdad? La dedicación, la escucha y el liderazgo. Totalmente, ¿verdad? Y pues retomando la última frase, liderazgo, ¿qué es liderazgo? Influencia. Lo dice John Maxwell. Lo dice John Maxwell, ¿verdad? Liderazgo es influencia. Yo creo que todas las mujeres tenemos mucho de liderazgo. ¿Por qué? Porque somos muy buenas para influir en otras personas, en nuestros hijos, en nuestras amigas. Entonces yo te invito a que te llenes de conocimiento, a que te llenes de buenos mensajes, de buenas relaciones, de buenas intenciones, pero también de buenas acciones, porque tu influencia, dice por ahí John C. Maxwell, ¿cuánto vamos a influir cuando somos bien seriecitas? Ay, creo que 10,000 personas no tengo en tu vida. Creo que algo así escuché, más de 10,000 personas, si eres muy tímida. Pero imagínate las que no son tímidas como Erika y como yo. ¿A cuántas personas estaremos influenciando, para bien o para mal? Entonces yo te invito a que a través de Esencia de Mujer, de este segmento y de todos estos segmentos que hacemos para ti con todo cariño, con todo el amor, pues te llenes de todas estas historias que sé que te van a llenar a ti para que puedas influir a los que te rodean y así podamos transformar el mundo, ¿verdad? Y bueno, ya una última frase, Erika, ¿con qué nos dejas? Claro que sí, tengo una frase bien bonita, seamos una influencia positiva. Una influencia positiva genera y contagia esa energía positiva, ese buenos días, esa sonrisa, porque nunca sabes cómo eso puede impactar en la persona con la que te topas. Nunca sabes si eso puede cambiarle el día, nunca sabes si a lo mejor esa persona ese día se iba a suicidar y porque tú le platicaste y le contaste un chiste, le hiciste que se le olvidara o que cambiara el switch. No te cuesta nada, amiga, no te cuesta nada. Sonríe, aplica una actitud positiva, una energía positiva y dale la oportunidad a tu día de ser el mejor día de tu vida. Bueno, yo le quiero dar gracias a Erika Garay por estar, por ser y por estar siempre presente en mi vida, en Esencia de Mujer, por esa gran esencia única con la que se le distingue en esta ciudad. Gracias, Erika, por venir y contarnos esta maravillosa historia que sé que aquellas mujeres que te escucharon va a edificar sus vidas. No te despegues, seguimos contigo en tu programa Esencia de Mujer. Hola, bienvenida a tu segmento Directo al Corazón. Hoy en este día vamos a estar hablando sobre la bondad y para esto te voy a contar una pequeña historia. Había una panadería en un pueblo lejano donde el panadero diariamente horneaba pan para la comunidad y él era una persona generosa,
y ciertamente había una anciana muy pero muy pobre que todos los días pasaba por su porción de pan. Y cuando recibía el pan de parte del panadero, ella le decía: Dios te bendiga. Y eso así sucedió por mucho tiempo, hasta que una vez el panadero se tornó molesto porque decía: le estoy dando pan todos los días a esta anciana y nunca es capaz de decirme gracias. Y determinó no darle más pan. Pero esa noche tuvo un sueño y en ese sueño vio a Jesús. Y en ese sueño Jesús le decía: cada vez que tú le dabas pan a esa anciana, yo daba bendición a tu vida. Y cuando ella te decía Dios te bendiga, afirmaba más la bendición que yo tenía para ti. Entonces al día siguiente el panadero entró en razón y él inmediatamente se fue a su panadería, empezó a hacer su trabajo y estaba ansioso para que pasara esa anciana. Cuando pasa la anciana, él le da su porción de pan y le da el mejor pan que él hizo en ese día, y la anciana habitualmente le vuelve a decir Dios te bendiga, pero en esta ocasión el panadero sonrió y le contestó amén. Desde ese momento el panadero entendió que no hacen falta las palabras que uno está esperando, pero lo que sí siempre pasa es que el Señor siempre bendice al dador alegre. Entonces, en esta mañana, en este día, yo te quiero invitar a que no te canses de hacer el bien, porque así viene la palabra. En Gálatas, te voy a decir la porción, Gálatas 6:9, dice la palabra que no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Qué pasa cuando tú eres bondadosa o bondadoso y la persona no reacciona como tú habitualmente lo hubieras hecho si a ti te hacen un bien? Pues por eso es esta palabra, no te canses, porque definitivamente el Señor se agrada de la bondad que hay en tu corazón. Ahora bien, vamos a ver qué significa la bondad según la Biblia. La bondad es la inclinación del corazón para hacer lo correcto, para hacerlo con amor y sobre todo con misericordia. En el griego la palabra bondad en el Nuevo Testamento significa rectitud del corazón y la vida. El Salmo 145:9, fíjate lo que dice: bueno es el Señor para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Así de bueno y misericordioso es el Señor para con nosotras. Yo te pregunto en este día, ¿eres una persona bondadosa? ¿Eres una persona que sabe que cuando alguien está pasando por alguna situación adversa, estás tú presta para prestar ayuda, ya sea, por qué no decirlo, por medio de una oración, del recurso, de acompañar a la persona en el momento que está pasando difícil? Eso también es bondad. Dios mismo es la fuente de la bondad y nos llama a reflejar su carácter. Al momento que tú eres una persona bondadosa, estás reflejando a Cristo y estás reflejando su carácter. Ahora bien, el máximo ejemplo de bondad sin duda es nuestro Señor Jesús. Él mostró bondad en todo el tiempo que estuvo en la tierra, sanando a los enfermos, dando de comer, visitándolos y conviviendo con ellos. Ahora va más allá. Él fue ejemplo para sus discípulos, para las personas que estaban con él a su alrededor. Él fue ejemplo de bondad para que ellos también la practicaran. Entonces, también en Gálatas 5:22 viene la bondad como fruto del Espíritu Santo. Entonces, es bien gratificante saber que cuando tú das algo sin esperar nada, recibir nada a cambio, perdón, te vas a dar cuenta que estás agradando a tu Padre Celestial y Él no se queda con nada. Y definitivamente, si tú eres de las personas que da sin esperar, como lo dije ahorita, sin esperar algo a cambio, eso es realmente lo que es la bondad, porque muchas veces la gente da para recibir algo, entonces eso definitivamente es un trueque y no es nada de bondad. Ahora también, ¿cómo cultivar la bondad en nuestras vidas? Bueno, poniendo a Dios en primer lugar en nuestras vidas, ayudando a los demás sin necesidad de recibir nada a cambio, lo vuelvo a repetir, y perdonando y mostrando misericordia a los demás, a los que han fallado, a los que han hecho algo en contra de ti. Otorgar el perdón es también un acto de bondad. Y lo otro, siendo generosos con los demás, con el que sabes que no te va a poder corresponder de ninguna forma. Eso es un acto de bondad también. Ahora, promesas que practican la bondad. En Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. Definitivamente Dios recompensa a quienes hacen el bien con un corazón sincero, que era lo que te decía ahorita, sin
recibir nada a cambio, sin esperar absolutamente nada a cambio. Ahora, ¿cómo vivir en bondad hoy? Bueno, yo te invito a que cada día hagas un acto de bondad. ¿Qué te parece si en este día, ahorita que estás escuchando esta reflexión, haces un acto de bondad quizá con un anciano, con tu vecino, con aquel que a lo mejor en el semáforo te está pidiendo para comer? Y tú puedes darle algo para que en un alimento que lleve a su boca, ese sería un buen acto de bondad. Otro es, ora por oportunidades para servir a los demás. Muchas veces, y he conocido mujeres que me han preguntado, oye Lore, ¿cómo hago para servir a Dios? Y yo les he comentado, métete en oración y el Señor te va a guiar. Hay mucha necesidad en la ciudad, pero también hay que saber en dónde ir a sembrar esa palabra, incluso ese acto de bondad. Entonces necesitamos la dirección del Espíritu Santo incluso para hacer esos actos de bondad. El otro es comparte el amor de Dios a través de tus acciones. Conforme tú vas caminando, conforme tú vas haciendo esos actos de bondad, estás impactando también a tu generación, a tu familia, a tus hijos. Si tú eres una mujer bondadosa, yo te aseguro que vas a tener hijos bondadosos. ¿Por qué? Porque estás predicando con el ejemplo. Entonces recuerda, la bondad es más que un sentimiento, es una acción constante que refleja nuestro trato hacia los demás. Y Dios mismo es la fuente de bondad y nos llama a reflejar su carácter. Así que tenemos tarea en este día. Si tú realmente quieres ser esa mujer bondadosa, si tú está en tu corazón ir a bendecir a los demás, pues hoy es un buen día para que vayas y hagas esos actos de fe, esos actos de bondad, esos actos de misericordia. Y te digo, no únicamente es dar, este panadero tenemos el ejemplo de que él daba ese trozo de pan a la anciana pobre, pero también bondad, te lo vuelvo a decir, es ir a visitar a los enfermos, es ir con aquella anciana que se encuentra sola, con aquellas personas que están pasando por una situación difícil. A veces la pura compañía que tú les puedas dar, ese es un acto de bondad. Pero si esa persona también necesita algo en especie, yo te invito a que lo hagas y verás cómo verdaderamente serás bendecida. Y no lo estás haciendo para recibir, pero la naturaleza de Dios es bendecir a sus hijos. Te saluda tu amiga y hermana Lorena Piña Aguilera. Deseo que esta reflexión haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en el próximo segmento. Bendiciones. Regresamos a tu programa Esencia de Mujer. Mi nombre es Laura Ruiz y estamos en tu segmento Consciente de mi Salud. El día de hoy nos acompaña nuevamente, tenemos el gusto de tener por aquí a Lupita Hicks, psicóloga. Y el día de hoy vamos a platicar sobre esa línea delgada que a veces es importante cruzarla, pero en ocasiones hay que tenerla bien identificada. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, cuando en uno de los programas anteriores nos hablaba Lupita sobre el hecho de entrar en un proceso, no evadir, ¿cuándo yo puedo decir estoy reflexionando sobre un tema y cuando yo ya crucé la línea delgada y estoy sobrepensando? ¿Dónde sí es sano e incluso nos beneficia y en qué punto ya perdí todo el contexto de la situación? Ok, aquí hay un síntoma inequívoco, la preocupación. Okay. Ya cuando estoy preocupada, ya cuando estoy analizando situaciones por demás inútiles y que vuelvo, pero que me provoca, también puede ser agotamiento, que estoy cansada, agotamiento mental, emocional, que dices, ¿por qué me siento tan cansada? Uh-huh. Porque estás sobrepensando, porque estás preocupada, porque estás analizando una situación donde tú no tienes el control. Estoy leyendo un libro acerca de liderazgo y habla acerca de cómo tú puedes controlar tu ambiente. Uh-huh. Pero yo ahí digo, yo no puedo controlar mi ambiente. Yo no puedo controlar ni siquiera menos a las personas. Manipularlas menos, pero sí puedo influirlas. Okay. Sí puedo inspirarlas, que es otra cosa muy diferente. Lo mismo pasa cuando tengo sobre esta línea de estar piense y piense, cuando ya no es reflexión para resolverlo. Y como te digo, y como tengo que poner así como unas cartas, unas tarjetas de decir, puedo resolverlo, esto sí puedo, esto no, esto sí, ¿dónde soy responsable y dónde no?
porque la culpa y la responsabilidad son cosas muy diferentes. También la culpa me hace sobrepensar. Y si hubiera hecho esto, pero yo tengo la culpa, soy torpe, soy tonta, y estás hablándote ese lenguaje interno tan terrible que tenemos los seres humanos, que es dañino, no es reflexión. Por eso te digo, cuando ya me crea me ocupa la parte del tiempo, no duermo, no descanso, me siento agotada, me siento con ganas de nada, eso es sobrepensar. Y en una línea muy delgada de decir qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Un ejemplo, vamos a pensar, surge en un evento, una situación en nuestra vida, y una cosa es evadirlo y otra cosa es entrar en ese punto de reflexión donde platicábamos también, donde podemos empezar a trabajar la culpa para transformarla, hasta qué punto soy partícipe y responsable de la situación. Entonces, pudiéramos decir como 3 etapas. Una donde pudiéramos llegar a evadir, otra donde entramos en el punto reflexivo, que ayuda a tomar cierta responsabilidad, y esa línea entonces delgadita donde ya estoy sobrepensando y sobrepensando. ¿Qué síntomas adicionales pudiéramos decir? Ya no estoy reflexionando, ya me estoy pasando y estoy siendo incisiva o lacerante con un tema en particular. ¿Qué síntomas pudiera uno, además de la ansiedad, empezar a identificar y decir, esto ya no está bien? Ok, dolores de cabeza. Okay. Sentirme tensa todo el tiempo muscular. Ya no soy tan productiva. Ya mi productividad bajó. Porque como estoy dale y dale con lo mismo, yo no puedo concentrarme en una tarea. Podríamos decir que perdimos el enfoque. Exactamente. Okay. Y algo muy importante, perdemos la creatividad. El ser humano, por naturaleza, es creativo. Es creativo. Y sin embargo, hay que, esa área, como por estar sobrepensando, preocupados, se va diluyendo. Y el ser humano hasta para comer es creativo, ¿verdad? Entonces, todo eso va pierdes el apetito. O sea, son síntomas, si te fijas, a veces ligados a otros a un trastorno. Sin embargo, vuelvo a utilizar la palabra sesgo cognitivo, me perjudica grandemente. Es inútil. Es la inutilidad, o sea, completamente inútiles estos pensamientos, por lo cual me quita productividad, me quita creatividad, me quita el sueño, siento dolores de cabeza. La gente que tiene migrañas constantes, detéctelo, búsquese por ahí. El otro día estaban conversando con una persona y ella me estaba explicando, es que yo estoy teniendo estas situaciones y cómo le podría hacer, y luego le dije, el tema es ir al fondo tuyo, interiorizarlo, empezar a no sobrepensar, sino ser consciente y reflexionar qué me está causando estos malestares. ¿Sí? O sea, tengo que identificar que este malestar que tengo psicológico, psíquico, me está perjudicando. Para un trabajo tienes que ser productivo, tienes que ser creativo, sea tu trabajo cualesquiera que sea, tu profesión, tu oficio. ¿Qué pasa cuando la gente está sobrecargada en pensamientos? Merma mucho. Claro, en mi mundo ideal, y no es de Disney, sería yo patrón, yo dueño, yo de cualquier empresa. Yo procuraría tener a un empleado creativo, productivo, pues tengo que trabajar en su psique también. ¿Qué te preocupa? Y tener una persona de apoyo. El otro día tú y yo estuvimos en un congreso de empresarias, de emprendedoras, y había 3 mujeres, íconos, podría decirse líderes de emprendimiento. Y las 3 hablaban de algo que la entrevistadora no logró captar. Las 3 tuvieron apoyos emocionales. Una habló del papá, sí, otra habló de su familia, la otra habló de su esposo. ¿Te fijaste que tú que eres tan observadora psíquicamente hablando? Y yo dije, esa parte hubiera sido
relevante para todas las asistentes que estábamos escuchando estos. El apoyo que tiene que tener una persona, precisamente para tener una ubicación. No, una decía, no, mi papá me dijo que pusiera los pies sobre la tierra, la otra que su familia, su mamá o sus allegados le decían, qué padre ropa tienes, ¿cómo te vistes padrísimo? No, mi esposo me dijo que no te preocupes, o sea, las tres tenían un apoyo emocional increíble. Yo me di cuenta de esto y dije, esto es importantísimo para una productividad y una creatividad. La estabilidad. Porque igual, por ejemplo, en el caso de esas tres personas, podría haber parecido que simplemente hubieran sido porras externas, pero finalmente la persona las sentía y las tenía, y eso muchas veces impulsa. Claro. Nos impulsa, ¿verdad? Claro, y esas personas que son importantísimas, que influyen en nuestra vida, nos inspiran, me ayudan a no tener este sobrepensar. A veces la retroalimentación tan dicha en muchos medios de retroaliméntame, ¿qué es lo que pasó? ¿Te acuerdas que yo casi siempre que doy conferencias asiste a Laurita y siempre le digo, Laurita, ¿qué te pareció? Pero no para elevar mi ego, yo tengo cuidado en eso. Okay. Porque estas tres personas que vimos, sí hubo mucho ego, sí había, o sea, por eso no le dieron importancia a este apoyo emocional y sí le dieron, pero no, porque pero el yo no existe sin el nosotros. Uh-huh. Esas coberturas. Claro. Que muchas veces en algunas personas pudiera suceder que sí están, pero tiene que haber esta combinación entre el que exista y el hecho de yo saber que ahí está para entonces tener esas fuerzas, porque vamos a pensar, hay personas que las tienen pero no las valoran, por ejemplo, así. O incluso, no sé qué sea más adverso, aquellas personas que se sienten solas contra el mundo y aún así logran salir adelante con eventos, con sucesos que en una curva de campana podríamos decir, a lo mejor son contadas algunas personas que pudieran tener este tipo de experiencias de desafiantes, ¿no? Que finalmente existen. De riesgo. Que Exacto. Toman riesgos. Que toman los riesgos y que a veces creo yo que cuando nos pudiera llegar a pasar a algunos es decir, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nos arriesgamos y cuando decimos, me sentí sin nada y lo logré. A lo mejor decir, brinqué, no sabía si iba a alcanzar, brinqué y llegué, pero si no nos hubiéramos sentido en el límite, pues no nos hubiéramos lanzado. No hubiéramos dado ese paso. Ajá. ¿Cómo nosotros podemos, para empezar a finalizar, por ejemplo, con esta parte de hay muchos momentos en nuestra vida en que tenemos estas líneas delgadas en el hecho de, no sé, se me viene desde hace tiempo tengo yo esta idea también, cuando a veces tenemos que identificar, cuando a veces podemos estar siendo límites en orgullo de no pedir ayuda, o donde a veces podemos brincar esta línea delgada de sentir que nuestra dignidad o nuestro, no sé, cuestión de estima, que muchas veces a veces lo llamamos así como autoestima, pero más bien es una estima sana, claro, o correcta, donde nosotros podemos encontrar otro ejemplo de estas líneas delgadas, donde es importante a veces cruzarlas, pero más que nada cruzarla, el corazón con el que lo cruzamos. Uh-huh. Un ejemplo, ahorita yo decía, línea delgada entre la dignidad y el orgullo, donde yo puedo decir, no, es que esta es mi dignidad. No, en realidad estás siendo orgullosa por cómo viene mi corazón. O psicológicamente, cómo podemos trabajar ese tipo de cosas donde identificar la raíz de nuestro sentir para cuidar nuestra salud, porque nuevamente el concepto que tenemos ahorita de este segmento de consciente de mi salud, cómo hay esas cosas que incluso decimos, si trofológicamente yo voy al baño bien, como bien y duermo bien, el cuerpo no me tiene que dar lata, pero cuando a veces no identificamos esas diminuteces, esas pequeñeces, y ya no es nada más una situación de salud en mi cuerpo, sino que ya viene en mí un orgullo, o una falta de amor propio, ¿cómo podemos identificar ese tipo de situaciones para entonces, como decíamos al principio, pienso, reflexiono, pero no sobrepienso porque ya entonces ahí la calidad de mi salud merma? ¿Cómo puedo yo
no brincar esas líneas tan delgaditas? Ok, en psicología utilizamos la palabra autoconocimiento y empezamos con ejercicios para que la persona se conozca. Vuelvo a lo que hace ratito decía, ir hacia mí, adentro. El segundo grande mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me conozco, yo no me amo, no es que me vaya a amar, porque ya ves que hay una frase que dice, primero yo, después yo y al último yo. No, ese es un ego. Ándele. Ese es un ego. O sea, porque pensar en el otro me crea una sanidad emocional. Okay. Dar al otro me crea una sanidad emocional. ¿Por qué? Porque es mejor dar que recibir. La situación aquí es que como estoy sobrepensada, preocupada, me voy a ir a mi lado, yo siempre le llamo el lado oscuro, el lado egoísta, porque es una línea muy delgada de tener logros y no sentirme satisfecha y decir qué padre, pero digo, bueno, he logrado esto, me falta esto, qué bueno, qué bonita soy, qué excelente soy. No, porque reconozco que hay gente que me apoyó. Ahorita hablábamos de los apoyos emocionales. Exacto. Hay apoyos materiales, financieros, que me financian mi proyecto. O sea, no es cierto que lo logré yo sola. Cuando soy consciente de todos que estos factores me ayudaron a llevar a cabo mi proyecto, digo, con lo que me toca a mí también me hago responsable de decir, bueno, hice esto, lo logré, ok, a lo que sigue. Podríamos decir ahí que es donde ahorita me cae una lluvia así de idea de decir, terminamos en el agradecimiento. O sea, cuando ya yo veo todas las circunstancias y aún en la adversidad veo el agradecimiento porque, como ahorita decía, tuve un apoyo emocional, financiero, material, en muchos sentidos, y al final decir, yo. Y a lo mejor creo que me estoy construyendo la autoestima, pero en realidad lo que estoy haciendo es olvidándome de esta una estatua a mi ego. Ajá. Así, lo más brillante que se pueda. El amar al otro significa amarme a mí. No es, y por eso dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Irme a interiorizar qué siento, qué pienso. Un ejercicio que yo hago también con los pacientes es que escriban, que se describan a sí mismos. Y a veces es increíble que aunque tengan un ego muy elevado, características o cualidades son 4 nada más las que me dicen, y de cosas negativas me salen 10. Mucho en qué trabajar. Mucho en qué trabajar. Pero el ir y venir en estos pensamientos, el ir y venir de quién soy, qué hago aquí, porque es lo que la gente desea. Sobrepiensa mucho en un propósito de vida. Y hay un propósito de vida eterno. Y eso no lo podemos cambiar. Entonces la gente piensa que tiene, es que tengo que ser arquitecto, tengo que ser doctor. Qué bueno que quiera hacerlo. Es parte de tu propósito, pues sí, es donde te van a utilizar, donde tú vas a expresar muchas cosas que tú eres. Pero en realidad no es el propósito de vida. El propósito de vida está en el interior, en el corazón. Es buscarlo ahí. Y es cuando empiezo a tener ese pequeño equilibrio, porque no es una construcción, cada día. Y me puedo sentir orgullosa de lo que hago. Sí, no estamos hablando que es malo. Pero tengo que tener todo el panorama del contexto que me llevó a esa realización de ese proyecto. Todo esto que estamos platicando, y efectivamente como ahorita dije, ¿cómo le expreso la idea? Pero me doy cuenta que la captó fantásticamente la duda que yo tenía respecto a cómo identificarlo. Entonces, el propósito de estar hablando ahorita de este tema en Consciente de mi Salud, sobre hasta dónde puedo reflexionar un tema y hasta dónde ya mi salud merma, y yo tengo que identificar esa línea delgada porque ya lo he reflexionado, ya hasta ahí quedó, y donde ya yo estoy complicando mi salud porque empecé a ver situaciones y síntomas no agradables. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vamos a estar expuestos a situaciones. Si nosotros identificamos desde lo más simple, a lo mejor una amistad me retira la palabra, lo evalúo, lo analizo y me sirve de ejemplo, porque pasan los años, pasa el tiempo y vamos a seguir expuestos
a cosas más interesantes, más grandes, incluso donde nosotros mismos vamos a estar viendo a nuestros hijos pasarlo y decir, a ver, lo tomamos como ensayo y error, porque todo el tiempo, como lo mencionamos, vamos a estar expuestos a este tipo de situaciones. Y lo más importante es caer todas las noches y en este agradecimiento poder disfrutar de la renovación que nuestra mente puede tener y bueno, superar, aprovechar las situaciones y que todo lo que nos pasa, pues pasa para bien. Así es. Así es. No sé cuántos minutos nos queden por ahí para nuestro segmento. Estamos por concluir este tema. Lupita, es un gusto, es un placer poder desmenuzar con usted desde este punto de vista reflexivo. Gracias. Con conciencia, y yo siempre lo digo cuando voy a sus charlas, son regaños con cariño, que nos hacen reflexionar. A mí en lo particular me encanta mucho platicar con ella y ver estas, desmenuzar las ideas encontrados con este punto psicológico también, donde la mente nos juega a veces pasadas, que si no la entrenamos, nos va a seguir pasando. Y nunca va a terminar. Ajá. Así como tú decías, esto no va a terminar porque nuestra mente está viva, nuestras emociones están vivas. El otro, te platicaba hace rato que decía, ¿cómo dejar de sentir? No puedes dejar de sentir, pero me voy a aprender a sentirlo correctamente. Okay. Si me enojo, pues no hablo. No voy con la persona porque le voy a echar todo el veneno que yo traigo y le voy a echar todas las cosas negativas que traigo. Me quedo, lo siento, camino, hago ejercicio, me relajo, relajamientos musculares. Empiezo, si puedo educar a mi mente. Exacto. Si puedo educar a mi pensamiento. Y conforme mi pensamiento cambie, me va a crear una paz en mi organismo. Voy a dormir, ¿sí? Entonces, yo los espero y yo tengo mis charlas, ¿verdad? Voy a hacer mi comercial. Claro que cada sábado, el primer sábado de cada mes. Este sábado de abril nos toca, creo que el día 5 de abril, en las instalaciones de Palabra Viva. No tiene ningún costo. Trabajo el área tanto psíquica, emocional, como el área espiritual. Y esta conjugación hace que yo sea un portavoz de una educación integral, de una enseñanza integral, porque el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Así es. Entonces, eso trabajo, mente también, ¿verdad? Y en eso trabajo. Muchas gracias, Laurita, es un placer. Y creo que nos captamos las ideas luego porque tenemos una forma muy peculiar de aprender y creo que es la misma. Por eso nos hallamos muy bien, Laurita. Y muchas gracias por invitarme a tus programas. Así es. Si quieres más información sobre las charlas mensuales que tiene nuestra psicóloga Lupita Hicks, por favor escríbenos para darte mayores detalles, su teléfono, toda la información. Tengo mi página de Mujeres de Encuentro Ciudad Juárez. Ahí me puedes, en Facebook, ahí me puedes encontrar y ahí publico todo el calendario, las cosas que vamos a compartir en nuestras charlas. Así es. Te agradecemos que hayas estado con nosotros el día de hoy, que podamos sacarle juntas provecho a toda esta información y recuerda, consciente de tu salud. Hasta luego.